Hola, buenas tardes a todos, todas. Hola. Somos Carolina Teodoro, Josep María Rival, del Centro Transpersonal Reconócete, en Tabernes de la Valldigna, Valencia, España, y también online en www.centrotranspersonalreconocete.com. Somos mentores en maestría interior y terapeutas transpersonales. Y nos pasamos esta tarde por aquí para hablaros un poco sobre el curso que vamos a ofrecer gratuito, online, dentro de poquito, los días 2, 3 y 4 de febrero. Se me va a veces las fechas. Y vamos a hablaros un poco de en qué va a consistir este curso y en qué se basa. Sí, el curso se basa en algo de lo que ya llevamos un tiempo hablando y sobre lo que hemos hecho ya 2 cursos gratuitos que ahora son cursos de pago en nuestra academia online en reconocete.thinkific.com, y es el contrato de alma. Contrato de alma es un sistema, es un recurso que se basa en un sistema numerológico llamado, por quien lo canalizó, la numerología espiritual de Moisés. Es un sistema numerológico que fue canalizado a mediados de los años 80, bueno, casi durante todos los años 80, por el canalizador Frank Alper, que era el creador y presidente de la Sociedad Esotérica de Arizona. Estuvo 9 años canalizando la información de este sistema. Es un sistema numerológico que sirve para descodificar el contrato de alma de una persona, que está codificado en su nombre completo, tal como ese nombre quedó fijado poco después del nacimiento de la persona en su partida de nacimiento o en el documento equivalente en cada país a la partida de nacimiento. Frank Alper le llamó la numerología espiritual de Moisés porque es un tema, es un sistema que recibió, que bajó de el espíritu de el ser, el personaje, persona que nosotros conocimos como Moisés. Es un recurso que ya existía en la antigüedad, mucho tiempo atrás, en la antigüedad, que después convenientemente desapareció porque es una fuente de poder inmensa para la persona que tiene acceso a esa información, y que ahora, desde la canalización de Frank Alper, está de nuevo a disposición de la humanidad para ayudarnos en el proceso de ascensión en el que estamos. La mecánica del sistema es, iba a decir muy sencilla, bueno, es muy clara. Se basa en la equivalencia de las letras del nombre de la persona, la equivalencia entre esas letras y las letras del hebreo antiguo, que se corresponden con números del 1 al 22. Las 22 letras del alfabeto hebreo antiguo se corresponden con los números 1 a 22 y la correspondencia es siempre la misma. Es decir, cada letra se corresponde con un número y siempre con el mismo número. Y además el símbolo que se utiliza para representar la letra y el símbolo, por tanto, y el número, y por tanto el sonido de los dos, son siempre el mismo. El sonido es creación, la creación es sonido, y por lo tanto los sonidos que componen el nombre completo de una persona son los creadores de la realidad que esa persona, o son los canales de creación de la realidad que esa persona crea para sí misma a lo largo de su vida encarnada, y que es resultado de la implementación o del desarrollo de su plan álmico, de su plan de alma, que es justamente la información que está codificada ahí en el nombre.
Este es un sistema canalizado en los Estados Unidos, en principio para ser utilizado con personas de nombres ingleses o de nombres en inglés. Y hasta hace 4 años se ha utilizado casi exclusivamente para nombres en inglés. Se ha empezado a utilizar para nombres en francés y en italiano y no se utilizaba para nombres en español. Este sistema llegó a nosotros hace 4 años, ahora explicaré cómo. Y cuando llegó a nosotros, lo primero que hicimos fue aplicárnoslo a nosotros mismos, es decir, descodificar nuestros contratos de alma. La forma en que nos llegó fue muy impactante. En cuanto empezamos a saber sobre este sistema, nos resonó infinitamente a los dos y decidimos ponernos con él. Y ponernos con él significaba en ese momento descodificar nuestros contratos para ver qué era lo que pasaba. Siempre hacemos esto en nuestro trabajo, todos los recursos que ofrecemos a las personas que vienen a nosotros para hacer trabajo individual o para hacer trabajo grupal. Todos los recursos que ofrecemos, que compartimos, que utilizamos, que aplicamos, son recursos que primero hemos pasado por nosotros mismos para conocerlos vivencialmente, para interiorizarlos a través de la experiencia concreta de lo que supone aplicárnoslos. Y después de vivirlos, después de experimentarlos vivencialmente, si vemos que el impacto que tienen es poderoso y cuando vemos los resultados que tienen en nosotros, entonces es cuando decidimos incorporarlos a nuestro quehacer, a nuestro repertorio, en cierto modo, de recursos que tenemos para nuestros clientes. Claro, para descodificar nuestros contratos teníamos que hacer la adaptación de este sistema al español. La adaptación no existía, no estaba hecha, pues la hicimos nosotros. Hicimos la adaptación de todo el sistema, estuvimos varios meses haciendo ese trabajo, hicimos la adaptación de la equivalencia del alfabeto inglés al alfabeto hebreo, la extendimos al alfabeto español, de manera que la correspondencia entre los sonidos y las letras de las 3 lenguas estuviera perfectamente alineada. Así lo hicimos y cuando tuvimos esta parte del contrato hecha, hicimos la descodificación y entonces empezamos a trabajar en la adaptación al español del material descodificado, es decir, de los significados simbólicos de los números resultantes. Cuando se descodifica el nombre, se hacen una serie de cálculos que dan unos números, dan 7 parejas de números que son colocadas en un orden muy preciso en el escudo de David o la estrella de David, con unos significados también muy precisos para cada una de las parejas de números. Y van acompañados de símbolos y de otros niveles de información que no voy a explicar hoy, lo haremos en otro momento. Bien, cuando vimos el impacto que la descodificación de nuestros contratos tuvo en nosotros, decidimos, pero no lo decidimos mentalmente, sino sentimos que ese recurso había llegado a nosotros para que hiciéramos ese primer trabajo que hicimos de adaptación a los nombres en español y a partir de ahí para su difusión, que es lo que hemos estado haciendo en estos 4 años, desde que llegó a nosotros. ¿Cómo llegó este sistema a nosotros? Fue 4 años, 4, ¿verdad? 4. Fue 4 años atrás. Reconócete ya existía, aunque llevaba poco tiempo. Y en una noche de verano, en la que yo estaba desvelado, insomne,
Me levanté, me cambié de habitación, me fui a una habitación más pequeña, más ventilada, para ver si podía dormir lo que quedaba de la noche, que ya no era mucho, eran 2 o 3 horas. Y cuando me fui a la otra habitación, creí que me quedaba dormido. Y en ese estado de supuesto sueño, que no lo era en realidad, tuve la siguiente visión o el siguiente encuentro. Vi más allá de un ventanal, vi un gran ventanal, más allá del cual se veía el cielo y una montaña, y en el cielo surgió de repente un inmenso símbolo de Om. Cuando vi ese símbolo sentí de una forma muy intensa y completamente inequívoca que estaba en presencia de una energía de la más alta vibración posible. Recuerdo que en esa visión me puse de rodillas y empecé a decir, oh my God, oh Dios mío, oh Dios mío. Y en ese momento, detrás de ese símbolo de Om, empezaron a aparecer muchísimos símbolos de todo tipo. Eran sobre todo, predominantemente, símbolos geométricos. Empezaron a aparecer y de una forma aparentemente caótica, y empezaron a acoplarse entre sí, a ordenarse, de manera que formaron la figura de un árbol triangular de una luz dorada, intensa, una energía divina, inequívocamente divina. Y cuando ese árbol de símbolos estaba formado, oí una voz que me decía, follow the symbols, sigue los símbolos. Y después de oír esa voz, el triángulo que se formó se desvaneció, la visión se desvaneció, y quién sabe cuánto tiempo después yo abrí los ojos y fui a despertar a Carol para explicarle lo que había vivido. Al principio no sabía cómo interpretar el mensaje, ni el contenido del mensaje, ni el hecho de que lo recibiera en inglés. Sí sabía que unos días antes de tener esta visión, en una meditación que yo estaba haciendo en casa, había preguntado a mi yo superior, le había pedido guía, orientación sobre qué podía hacer yo personalmente, por mi parte, que era lo mejor que podía hacer para contribuir al despegue y al desarrollo de Reconócete en esas fases iniciales de nuestro proyecto. No hice la conexión entre las dos cosas, ni comprendimos por qué follow the symbols y por qué en inglés, hasta unos pocos días después, que fue cuando llegó a nosotros la información sobre el contrato de alma, sobre la numerología espiritual de Moisés, un sistema simbólico que existía solamente en inglés y que nosotros adaptamos al español. De manera que ahora en este momento somos los únicos terapeutas profesionales del desarrollo personal y espiritual en el mundo hispanohablante que lo utilizan. Y que pudimos adaptarlo porque tú hablas inglés, porque tú has estado años yo en Estados viví Unidos. 17 años en Estados Unidos, soy traductor de inglés a español, aunque ahora oficialmente no ejerzo, pero en aquella época ejercí para hacer la traducción de todo este material canalizado que llegó a nosotros en inglés, porque solo estaba accesible en inglés. Bien. Así es como llegó a nosotros. En ese contexto, y en estos 4 años hemos estado haciendo cientos de descodificaciones de contratos de alma. Los nuestros fueron los primeros,
4 años después todavía los leemos y todavía nos dicen cosas. Esa es parte de la naturaleza de este sistema. Y empezamos a descodificar primero los contratos de familiares y amigos que nos hicieron de conejillos de indias mientras ajustábamos la adaptación al español, y cuando vimos que ya estaba perfectamente ajustada, fue cuando empezamos a ofrecer esto a nuestros clientes, y durante estos años hemos estado haciendo descodificaciones individualmente a personas que nos las han pedido. Ha sido uno de los servicios que hemos estado ofreciendo, y el año pasado dimos un salto, dimos un paso más y diseñamos un programa centrado en el contrato de Alma, y lanzamos la primera edición que termina justamente mañana. Y tenemos ya preparada la segunda edición del programa que va a empezar a mediados del mes de febrero. Bien, este es el recurso en el cual se centra el curso gratuito que ofrecemos los días 2, 3 y 4 de febrero, como os anunciaba Carol antes, que se titula Encarna tu luz. Es el tercer curso que ofrecemos en torno al contrato de Alma. No va a ser una repetición de los 2 cursos anteriores, sino que va a ser una continuación. Va a haber algunos elementos comunes, pero predominantemente va a ser una continuación, una expansión y una profundización de lo que vimos en esos 2 otros cursos, y sobre eso os va a hablar ahora Carol. Sí, de hecho, si estáis interesados y queréis apuntaros a este curso gratuito, os recomendamos mucho que compréis los cursos anteriores que están en la academia online a un precio muy simbólico, porque realmente la información que hay ahí en esos cursos no tiene precio. ¿Vale? Y os van a aclarar mucho para poder entender mejor el curso que vamos a hacer ahora. Aunque lo podéis entender también, pero bueno, aquellos cursos fueron como un poco más introducción, ¿no? A lo que vamos a ver en este, ¿no? Este curso que vamos a hacer estos días de febrero se va a centrar sobre todo en explicar en qué consiste la información que nos da el contrato de Alma, ¿vale? Cuáles son los bloques de información que nos da, ¿vale? ¿Por qué está basada en la estrella de David y qué tiene que ver la estrella de David, que es una figura de la geometría sagrada, qué tiene que ver la estrella de David con el proceso de ascensión que estamos viviendo, nuestro cuerpo de luz, nuestro Merkaba, ¿no? Y la activación del Merkaba, que es un proceso en el que nos encontramos actualmente. Vale, porque realmente son la misma figura geométrica, y eso lo veremos en el curso, y explicaremos cómo funciona ese proceso a través del cual los 2 triángulos se juntan, ¿no? Y esto tiene unas consecuencias, produce una serie de síntomas en nuestras vidas, ¿no? Vamos a entrar de lleno en qué implica ese proceso. Vamos a explicar con detalle, pues, en qué consiste, cuáles son las consecuencias, qué es lo que se activa con eso, ¿vale? Con esa activación del cuerpo de luz. Y vamos a explicar uno a uno, no muy detalladamente porque no va a dar tiempo, esto ya será en el programa de pago, pero sí vamos a entrar a ver en qué consiste cada uno de los números, ¿no? Cuáles son los temas centrales de cada uno de los 22 números que conforman este sistema numerológico, y que, bueno, para que podáis ver qué tipo de información nos dan, ¿no? Hay 3 bloques fundamentales de información. Uno es el karma,
que a nosotros nos gusta llamarlo aprendizaje, ¿vale? Que el alma elige para la encarnación. Luego están los talentos, ¿vale? Que son talentos que elegimos para cada información, digo. Para cada encarnación, pues el alma elige unos talentos que son los que le van a ayudar, le van a servir en esa misión que se ha propuesto conseguir en esa vida en concreto. Y luego los objetivos, ¿no? Que sería la misión, serían lo que llamamos la misión o el propósito, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver claramente estos tres aspectos de cada uno de los números, ¿vale? De hecho, hemos elegido algunas personas que ya se han apuntado al curso para hacer sus contratos y analizarlos en el curso, ¿vale? Para que Vale, parece que hemos vuelto. Vale. Os pedimos disculpas si nos ha cortado la conexión a internet de repente. No nos pasa prácticamente nunca esto. Bueno, vemos que hay algunas personas viendo el vídeo, pues vamos a continuar y sí, terminar. Nos habíamos quedado en... Estaba diciendo que vamos a hacer un esbozo de los números de algunas personas que se han apuntado al curso. No significa esto que vamos a hacerles el contrato de su alma, pero sí que vamos a hacer la descodificación simplemente para que puedan ver cómo sería su contrato, pero no con toda la información que damos cuando en el programa, ¿no? De pago. No, esas personas tendrán los números de su contrato y así cuando oigan las brevísimas explicaciones, el brevísimo esbozo que decía Carol de cada uno de los números, podrán empezar a comprobar el grado de resonancia que hay, aunque la información que vamos a dar es brevísima, es mínima, porque es solo una introducción y porque el grueso de la información, que incluye toda la descodificación del contrato, eso forma parte de nuestro programa. Sí. Y bueno, luego también en el curso gratuito, además de todo esto, vamos a ver también qué hacemos con esa información, ¿no? Que el contrato nos da. Porque esta información es como un mapa, ¿no? Un mapa que nos trae el alma y nos ayuda
a hacer conscientes determinadas cosas que posiblemente no habíamos hecho conscientes aún, ¿no? Y esto va por capas. Se va trabajando por capas. Según nuestro estado de conciencia, esta información va a tener un significado o va a tener otro significado. Vamos a poder entender un porcentaje de esa información como que se va a ir incrementando ese porcentaje que entendemos de nuestro contrato, se va a ir incrementando a medida que nuestra conciencia evolucione. Por tanto, es una información que nos sirve para toda la vida. Y vamos a ver cómo trabajamos con eso, ¿vale? Y cómo todo eso lo podemos integrar para ir transformando pues todo ese karma en aprendizaje y en como un trampolín para conseguir aquello que el alma se ha propuesto realizar en esta encarnación. Toda la información que nos da el contrato está muy, muy, muy orientada a bajar el cielo a la tierra, ¿vale? Es decir, poder llegar a encarnar toda esa luz que somos, ¿sí? Y cada uno de la manera en la cual vino a hacerlo, ¿vale? Entonces, esto nos da una orientación brutal a la hora de, por ejemplo, si nos encontramos en un momento en el que estamos perdidos respecto a de qué maneras puedo contribuir a la humanidad, de qué maneras me puedo entregar a los demás, de qué maneras puedo servir mejor, de qué maneras puedo concretar mi propósito, ¿vale? Todos, cuando sentimos la llamada de nuestra alma, todos pasamos por un proceso de crisis existencial. Y esa crisis existencial nos hace replantearnos muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas, la manera en la cual estamos sirviendo al mundo. O si estamos haciéndolo o no, ¿no? El contrato de alma, para este tipo de momentos vitales, para este tipo de procesos, sobre todo cuando yo ya me doy cuenta de que quiero seguir esa llamada del alma y me quiero poner al servicio, ¿no? Pues es una herramienta imprescindible en este proceso y en esas etapas, ¿no? Concretas de crisis y de replantearme pues quién soy y qué hago aquí, ¿no? Básicamente. A nosotros el contrato nos ayudó en ese sentido porque justo estábamos comenzando este proyecto, que no es un proyecto desde el ego, es un proyecto desde el alma. Y nos dio mucha fuerza interna poder saber, ver cosas que ya intuíamos dentro de nosotros, pero muchas veces por las programaciones que traemos de nuestro ego, de desvalorización, de no, porque tú no puedes, porque no te lo mereces, porque no sé qué, porque no sé cuántos, todas nuestras programaciones que traemos que nos pueden desviar de aquello que el alma quiere que lleguemos a manifestar. El contrato sirve para reforzar esa voz interna que te dice que sí, que puedes hacerlo, ¿no? Y a nosotros eso nos ayudó muchísimo, leer nuestro contrato en el momento en el cual llegó a nosotros. Porque justo llegó cuando estábamos comenzando nuestro proyecto en común, que para nosotros era un proyecto canalizado, que vino directamente desde nuestras almas,
no fue algo creado desde la mente. Y esta herramienta, este contrato del alma nos dio fuerza y todavía nos la da en momentos en que a lo mejor nos gustaría tirar la toalla, porque esos momentos están. Siempre hay retos, siempre hay aprendizaje, sobre todo cuando empiezas el camino de tu alma. El camino del alma es un camino de evolución. Siempre te va a llevar a la evolución. Y la evolución, pues tienes eso, ¿no? La evolución te va sacando de tus zonas cómodas en todo momento, ¿no? Y entonces, en esos días en los que a lo mejor te gustaría tirar la toalla, el contrato siempre tiene la frase para quedarte, para que continúes adelante. Sí, el que una persona sepa lo que ha venido a hacer, lo que ha venido a ofrecer, con qué dones y talentos ha venido a hacer eso y a ofrecer eso, y qué obstáculos ha escogido para sí misma para llegar a descubrir y conectar con esos dones y talentos y ponerlos al servicio, acceder a toda esta información, es es un camino muy, muy poderoso para que la persona empiece a recuperar, continúe recuperando o acabe de recuperar plenamente todo su poder. Y toda su soberanía en todos los sentidos. Y un resultado casi prácticamente inevitable de eso, que forma parte de eso, es el que la persona, una vez ha accedido a esta información, la ha interiorizado y está ya en el proceso de hacer el trabajo interior que tiene que hacer para acabar de eliminar todos esos bloqueos y programaciones que le están impidiendo llevar a cabo ese plan que ahora conoce a través de su contrato. El resultado inevitable, porque es consustancial, es que la persona genere su propia forma de ofrecerse al mundo. Y si lo queréis en otras palabras, que la persona genere su propio proyecto de vida, su propio proyecto profesional, porque acaban siendo lo mismo. De manera que para personas que estáis intuyendo cuál puede ser vuestro camino y vuestro proyecto en las fases iniciales de vuestro camino o vuestro proyecto, o que ya habéis lanzado vuestro proyecto, pero os encontráis todavía con esas voces internas de duda, de desvalorización, de tentación de dejarlo, de desorientación, de no estar seguras de que esto es exactamente lo que quiero hacer, o no sé cómo, si de verdad estos son los dones y talentos que quiero poner al servicio porque no estoy segura, no lo veo muy claro. El contrato de alma es un recurso absolutamente fantástico para vosotros. Y de esto hablaremos un poquito durante el curso, pero hay mucho que decir, mucho más que decir sobre esto. Y sobre eso nos conecta con el programa de Descubre y Manifiesta tu Plan de Alma, cuya segunda edición va a empezar en febrero y que va especialmente dirigida a este tipo de personas. De manera que si estáis ahí, además de animaros a asistir al curso de la semana que viene, os animamos también a que os pongáis en contacto con nosotros y de manera que os podamos explicar, hablar sobre el programa y que empecéis a tener información de lo que os puede ofrecer. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Sí. Lo dejamos aquí por hoy. Mañana, martes a las 4 de la tarde, volvemos con la segunda edición de nuestro programa semanal hacia la 5D. Y a lo largo de la semana volveremos en un par de ocasiones más para hablaros un poco más sobre el curso gratuito Encarna tu Luz. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.